Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. La semana pasada estuvimos viendo una review acerca del Mitchell On Demand y de verdad que me ha dejado sorprendido esta aplicación. Fíjate que ahora he descubierto otra capacidad interesante y más nueva que trae el Mitchell versión online. Eso es lo que vamos a estar viendo, y si aún no has visto la versión o el review que hicimos la semana pasada acerca del Mitchell On Demand versión online o el Pro Demand, lo puedes ver en este enlace. Así que vamos a ver esta nueva característica que está muy fenomenal. Bien, ya tenemos nuestro programa, el Mitchell Pro Demand, la versión online, como les dije anteriormente. Estamos en el menú inicial. Hay algo que conseguí que está muy interesante y es una característica genial que tiene el Mitchell On Demand. Así que vamos a, por ejemplo, tenemos un vehículo seleccionado y queremos buscar algún sensor, algún componente. Vamos a buscar el sensor CANOC. Vamos a buscarlo aquí, yo lo tengo en la lista, el sensor CANOC. Vamos a buscar la sección resultados de búsqueda, de ahí le vamos a hacer un clic. Tenemos el menú, nos entramos a la sección de diagramas eléctricos y aquí se nos va a mostrar el diagrama eléctrico tal cual como lo conocemos, un diagrama eléctrico con los diferentes componentes. Vamos a ver que está un poco más abajo y la información sobre lo que estamos buscando, sobre el sensor CANOC. Aquí lo vamos a tener, ¿ven? Fíjense que la particularidad del diagrama es exactamente igual, un diagrama eléctrico con todas las líneas de comunicación. Fíjate que no le vemos nada diferente, pero sí hay algo diferente, una versión mejorada que la tiene. Fíjate la sección que dice View Full Screen. Es cuando aquí hacemos un full screen, es que esto va a cambiar la vista del diagrama, va a ser diferente y podemos trabajar sobre ella. Vamos a darle un view full screen y vieron cómo cambió el diagrama, no sé si dieron cuenta, pero se muestra que ahora tenemos en color azul marcado los diferentes, cada uno de los componentes, como si pudiéramos hacer un clic en él y ver qué es lo que hay adentro. Esto es lo nuevo que tiene el Mitchell Pro Demand. Fíjate que lo subrayó y cambió la metodología o cambió el diagrama como lo veníamos trabajando antes. Fíjate que aquí abajo se muestra la línea de los dos sensores CANOC, el 1 y el 2. Vamos a hacerle un clic aquí y a ver qué nos dice, porque nos los permite. Y wow, nos sale a mano izquierda una información. Vamos a darle clic en ubicación de componentes o a ver qué nos refleja el sistema, ¿ok? Vamos a esperar que cargue. Y nos muestra la vista del conector. Fíjate toda la información técnica que nos sale dentro del mismo diagrama. Es decir, no hay necesidad ahora de salirse del diagrama eléctrico y buscarlo. Yo quiero buscar el pinout, yo quiero buscar información técnica, yo quiero buscar algo. No es necesario, ya simplemente tú puedes dentro del mismo diagrama seleccionar el componente que tú deseas y puedes abrir una vista desplegable donde se va a conectar con otros componentes o sistemas que tiene el sensor en específico. Fíjate cómo te muestra cada uno de los pines que trae ese circuito del sensor CANOC. Entonces, bastante interesante, muy buena esta información. Continuamos entonces con esta información. Vamos a hacer una recapitulación para que ustedes capten qué es lo que estamos haciendo. Fíjate, tenemos el diagrama. Vamos a entrar a la sección de la computadora del auto para ver si yo quiero entrar directamente al pinout de la computadora del auto. Le hago un clic y me está pidiendo, sí, fíjate algo, me está pidiendo que el tipo de auto, si es 4W o RW. Voy a seleccionar el 4WD. Vamos a darle clic a seleccionar este vehículo y está cargando la información. Vamos a ver qué me arroja. Me sale a mano izquierda lo que les dije como un enlace o los diferentes enlaces de comunicación donde nos indican los diferentes componentes, especificaciones, por ejemplo, boletines de servicio, Talk Repair, causas y fallas, especificaciones, componente de ubicación de componentes, operación de componentes,
cambio de piezas y otra información. Fíjate que en ubicación de component conector es el pinout, como conocemos nosotros. Vamos a hacer un clic allí y fíjate cómo nos sale el pinout ahora del diagrama eléctrico dentro del diagrama eléctrico. Eso quiere decir que vamos a conseguir toda la información técnica de una manera muy sencilla. Como les dije, podemos directamente desde el diagrama ver información mucho más amplia, más ampliada. Vemos que todo se está interconectando. De verdad que no conozco, como les dije anteriormente, si el All Data o el Identifix tienen esta opción, pero con el Mitchell la tiene y de verdad que está genial. Si no has visto el review que hicimos acerca del Identifix, lo puedes ver aquí en este enlace para que también compares cómo se están trabajando estos sistemas automotrices. Vamos a continuar entonces vamos a volver a hacer un repaso para que ustedes vean cómo está funcionando esto, ¿ok? Vamos a hacer una nueva prueba para que ustedes vean, por si acaso se perdieron, de cómo es la diferencia, qué está cambiando con el Mitchell ProDemand, ¿ok? Vamos a entrar en la sección Wiring Diagrams, vamos a seleccionar acá System Wiring Diagram, vamos a ver algo de la computadora del auto, Computer Data Lines. Y aquí, fíjate algo, ya me está mostrando en este enlace el diagrama eléctrico, me sale en pantalla. Vamos a esperar que termine de cargar la información. Y fíjate, ahí está un diagrama eléctrico normal con cada uno de los componentes, los conectores, cada uno de los sensores que se comunican, pero no tenemos forma de entrar o ver más información dentro, ¿verdad? Eso lo conocemos todo. Pero con la opción Full Screen sí nos permite sí podemos acceder como tipos enlace a esa información adicional. Eso es lo nuevo, así que pendiente con lo que les estoy diciendo. Vamos a bajar un poco más. Esto está completamente igual como antes. Vamos a bajar un poco para que ustedes vean. Fíjate que ninguno está subrayado en azul. Nada de esto está subrayado, pero le doy en View Full Screen, carga el sistema y fíjate cómo en los componentes me lo estás poniendo un color azul. Eso quiere decir que puedo entrar y hacer clic dentro del diagrama y ver más información. Esto de verdad que está muy bueno. Como les dije, esto no lo había visto. Vamos a verlo, por ejemplo, seleccionamos. Puedo seleccionar de este diagrama eléctrico todo lo que está en azul, puedo entrar allí y ver más información. Vamos a ver con respecto al body. El body del módulo de control de la BCM. Vamos a ver qué nos trae. Efectivamente estoy haciendo un clic y a mano izquierda se nos muestra un listado con toda la información adicional que podemos acceder. Los boletines de servicio, los top repair, toda esa información. Si yo quiero ver, por ejemplo, el pinout del body, simplemente le doy clic en Componente Connector y automáticamente el sistema me va a dar toda la información que yo requiero. Por cierto, si aún no has visto la review que hicimos acerca del All Data Online, que también es un competidor directo de este programa, lo puedes ver en este enlace. Bien, ya cargó la información. Fíjate cómo te sale la información del body, el BCM. Ya aquí estoy bajando, ya me muestra el pinout de cada componente y obviamente me va a decir cada uno de los puntos de conexión o me va a decir cada uno de los diferentes puntos de enlace a cada pin. Eso de verdad que está bastante interesante. Se elimina por completo esa complejidad que a veces yo estaba en un diagrama eléctrico y yo quiero ver el pinout y tengo que irme otra vez al menú principal y buscar en Computer Data Line el pinout de la computadora, y entonces tengo al parecer los diagramas eléctricos por aquí y la información del pinout por aquí y la información de reparación por otro lado. En cambio, con el Mitchell ProDemand o Mitchell On Demand 5 online, pues tengo toda la información condensada, unida
Así que esto es un punto genial que tiene la gente del ProEman. Si tienes alguna pregunta o duda, déjala en los comentarios y con gusto te estaremos respondiendo. O también escríbenos a ami@soloparamecanicos.com y nos vemos entonces la próxima semana. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.